Vamos a colocarnos sobre nuestros pies para orarle a nuestro Padre, que sea Él dándonos esta palabra esta noche, que sea Él hablándonos. Señor y Dios Todopoderoso, una vez más seguimos en tu presencia, Dios. Nunca queremos apartarnos de ella, Dios, porque sin tu presencia en nuestras vidas no somos nada, Dios. Porque eres tú, Dios incomparable, Dios majestuoso, Dios todopoderoso, quien dirige nuestra vida, que nos da la vida, que nos da todo lo que tenemos, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos te lo debemos a ti, Dios. Y estamos aquí en esta noche para adorarte. Estamos aquí en esta noche para bendecirte, para honrarte, porque tú, amado Dios, eres lo más hermoso y lo más maravilloso que tenemos en nuestras vidas. Por lo cual te damos gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de Señores. Gracias por nuestra familia, Señor. Gracias por nuestros hijos. Gracias por nuestra esposa, nuestros esposos, Señor. Gracias por cada uno de esos seres que nosotros amamos. Gracias por los alimentos que nos das todos los días. Gracias por la salud. Gracias porque tú, Dios, permaneces con nosotros. Gracias por nuestros empleos. Gracias, Señor, por cada paso que damos, porque tú nos lo permites, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, esta noche se va a predicar tu palabra en este lugar santísimo, donde tú te manifiestas, donde tú te mueves con poder y gloria. Señor, que tu palabra viva y eficaz, Padre Celestial, nos toque, nos hable, porque vinimos a recibir de ella. Vinimos, Señor, a este lugar, porque queremos que tú nos hables, oh Dios. Y así va a ser, si disponemos nuestro corazón a escucharte, Padre Celestial. En esta noche abrimos nuestro corazón para que tu palabra entre y haga el efecto que deba hacer en nuestras vidas. Gracias te damos, Rey de Reyes. Gracias, Padre Celestial, por tu hermosa presencia. Gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, muy buenas noches. Señor les bendiga. Esta noche el Señor nos trae una palabra poderosa, una palabra donde el Señor quiere que abramos nuestros corazones para que Él pueda moverse de la manera que Él quiere moverse en nosotros. Amén. Esta palabra se encuentra en Primera de Samuel 30. Cuando lo encontremos, digamos amén, por favor. A ver, es una palabra que vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 25. Quiero que prestemos
atención a lo que vamos a leer, porque es una historia que narra la escritura referente al rey David. Primera de Samuel 30, del 1 al 25. La palabra tiene como título en la Biblia, dice David derrota a los amalecitas. Pero yo he titulado esta palabra como seguridad de victoria. Amén. Seguridad de victoria. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar por el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Luego que comió, volvió en su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo
liberó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados, y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó, a la gente le saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Y a quien os escuchará en este caso, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Amén, hermanos. Esa es la palabra que el Señor nos trae en esta noche. Esa palabra, por eso yo la he titulado Seguridad de Victoria. Es una palabra poderosa donde nos damos cuenta de que David no fue ajeno a los ataques de estos amalecitas, de estas personas que llegaron a ese lugar a hacerle daño a David y a las pertenencias que él tenía. Amén. Cuando David se encontró con ese lugar desolado, David venía de otros lugares con 600 valientes que andaban con él y que no lo abandonaban, 600 guerreros de David. Y David llega a ese lugar esperando encontrar a su familia, a sus esposas, a sus hijos, al igual que esos 600 valientes que con él estaban. ¿Qué pasó? Que cuando David llegó ahí, no encontró eso. La palabra dice que David encontró todo desolado, encontró quemado el lugar. Así como David llegó a ese lugar y encontró todo desolado, todo quemado, muchas veces nosotros hemos llegado y hemos querido encontrar en nuestras vidas todo bello, todo bien bonito, todo hermoso, pero nos damos cuenta que nosotros no estamos exentos a problemas, a dificultades, a situaciones que se nos presentan diariamente. A veces también, como David encontró ese lugar en ese momento, así también nosotros nos hemos sentido en algún momento desolados. Encontramos las cosas desordenadas y eso nos causa angustia. Si le sucedió a David, quien fue un hombre que fue ungido 3 veces por el Señor, ¿qué se nos deja para nosotros? Miren, David tuvo la oportunidad de ser ungido cuando tenía aproximadamente 17 años por el profeta Samuel. Luego, a los 30 años, fue ungido por los varones de Judá para ser rey de Judá. Cuando David tenía 37 años aproximadamente,
fue ungido por los ancianos de Israel para gobernar sobre todo Israel. David era un ungido de Dios. Mas, sin embargo, el Señor no evitó que David fuera tocado por esos adversarios. Amén. El Señor permitió que David fuera tocado por sus adversarios. El Señor puede permitir que nosotros seamos tocados para ver qué reacción vamos a tener nosotros cuando somos tocados por el enemigo. O cuando el Señor nos prueba, cómo reaccionamos también nosotros. En esta lectura nos damos cuenta cómo reaccionó David y qué logró con la reacción que él tuvo. El verso 4 nos habla de la reacción que tuvo David. El verso 4 dice que David, ¿qué fue lo primero que hizo David? A ver, ¿qué dice el verso 4? Lloró. ¿Hasta que qué? Hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Un ungido de Dios lloró hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. ¿Cuántas veces nosotros no hemos llorado por los problemas que hemos tenido y situaciones adversas a lo que nosotros queremos? Muchas veces se nos han presentado situaciones adversas y hemos llorado y nos hemos sentido angustiados, abatidos y hemos llorado hasta que se nos acaban las fuerzas para llorar. David lloró porque vio todo perdido. David lloró porque no encontraba salida para la situación que estaba viviendo. David se encontraba abatido, desesperado, impotente, como muchas veces nos ha sucedido a nosotros. David lloró porque vio todo perdido y no tenía esperanza de recuperarlo. Es decir, que humanamente David no tenía forma de recuperar nada. David estaba allí. Pongámonos en la situación de David en ese momento. David llegó esperando reencontrarse con su familia después de varios días de guerra, de luchas, con sus 600 hombres. Al igual que él, esos 600 hombres también pensaban lo mismo. Llegamos a casa, nos encontramos con nuestras familias, con nuestras pertenencias y a disfrutar después de haber venido de estar de trabajar, de guerrear. Y encuentran esa situación. David se echó a llorar. Los demás hombres guerreros, porque David andaba con guerreros poderosos también. También se echaron a llorar y humanamente ellos sabían que no podían hacer nada. David era un hombre muy admirado por su ejército, muy admirado. Pero al ver esa situación tan difícil y tan complicada, ¿qué sucedió? Que los mismos 600 hombres acompañantes de David lo amenazaban con apedrearlo, con matarlo. Imagínense la angustia que tenía David. Había perdido a su familia, había perdido sus pertenencias y su pueblo quería matarlo. Wow, tremenda situación. Tremenda situación, difícil, ¿cierto? ¿Qué hizo David en ese momento tan difícil de su vida? ¿Qué hizo este ungido en ese momento tan difícil de su vida? Dice que David se fortaleció en Dios. Amén. Ahí está la estrategia de David. David en ese momento de angustia, de desesperación, después que David lloró incansablemente, llegó ese momento
de pánico que tenía inicial, ahora se convirtió en amenazas, en te voy a matar, en te voy a destruir. ¿Y David qué hizo? Se fue a los pies de Dios y se fortaleció en él. Dice el verso 7, e hizo David traer el efod. El efod es una vestidura que usaban, a ver, es un vestido sacerdotal usado por los judíos. eh, sí, dice que en el capítulo 28 del Éxito manda Dios a Moisés a que hagan las vestiduras del sumo sacerdote. De ahí viene ese efod. Ese efod era un vestido, dice que era de oro, púrpura, violeta y escarlata, de carmesí, lino fino. Esa era una vestidura de lino y aquí traía en medio eh, figuras en oro y lo usaban los sumos sacerdotes. Amén. David mandó a traer su efod y dice el verso 8 que David fue a la presencia de Dios y Dios le dijo lo que debía hacer. ¿Qué sucedió? David fue ¿dónde? A la presencia de Dios. David no se quedó llorando, David no se quedó maldiciendo, David no se quedó esperando. David fue a la presencia de Dios a buscar una respuesta por parte de Dios para poder recuperar lo que había perdido. Y cuando el Señor le contestó, David tuvo en ese momento seguridad de victoria. Amén. ¿Por qué? Porque la oración de David fue escuchada. Dice la palabra en Santiago 5, del 3 al 18, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. David era un hombre justo ante los ojos de Dios. No es solo la oración. A veces nosotros decimos, yo me pongo a orar 5, 6, 7 horas y el Señor no me está respondiendo. ¿Sí? El Señor no me está respondiendo. Yo oro por sanidad, oro por ministerio, oro por cualquier petición. Pero si tu corazón no es justo, tu oración no va a ser respondida. No es la cantidad de horas que demores orándole al Señor y pidiéndole al Señor, sino que en tu corazón esté sano, esté puro y esté limpio para que esa oración llegue al Señor y el Señor te responda. Amén. Entonces, ¿qué sucedió? David llegó, oró y se le respondió su oración dándole seguridad de victoria. Para que para a nosotros nos suceda igual, para que el Señor responda a nuestra oración, primero, pidámosle al Señor que nos limpie, que nos sane, que nos purifique. Y luego le podemos pedir al Señor lo que nosotros necesitamos. Pero ya entramos a la presencia de Dios con un corazón justo. El primer obstáculo para que tu oración llegue delante de Dios, ¿cuál es? El primer obstáculo para que tu corazón llegue a la presencia de Dios está dentro de ti mismo. Así que no le busquemos en el exterior, sino en el interior de nosotros y pidámosle a Dios que corrija todo lo malo en nosotros y luego
si oremos por nosotros mismos y por los demás. Amén. David oró, David era justo y David encontró respuesta a su oración. Cuando el Señor le dijo a David que sí, que fuera, ¿qué hizo David? Otra cosa, después de la oración fue contestada. ¿Y David qué hizo después de la oración y después de la contestación del Señor? David obedeció. Obedeció el mandato que el Señor le dio. David obedeció y partió con 600 hombres, que eran los mismos 600 hombres que con él venían cuando encontraron todo el desastre y todo quemado. Pero en el torrente de Besor se quedaron 200 que cansados no pudieron pasarlo. Miren la seguridad de victoria que tenía David en ese momento. ¿Quiénes eran los que rodeaban a David? ¿Quiénes eran esos 600 hombres de David? Eran unos guerreros. Y David aparentemente era un hombre que no tenía esa fisionomía de un guerrero. Pero David iba tan seguro de la victoria que el Señor le iba a dar, que David pasó las aguas del torrente de Besor. Cuando los demás se quedaron, 200 de esos 600 valientes se quedaron, mas David pasó. Mas David estaba convencido de que si Dios le había dicho que iba a recuperar lo que había perdido, podía meterse en ese torrente, que no le iba a suceder nada. David pasó la torrente con 400 de los 600 hombres. En ese caso, nosotros vemos que esos 600 hombres, cuando eran 600, venían todos cansados, venían todos agotados. Luego nos dimos cuenta que venían abatidos, que venían angustiados, que venían cansados. Y encontraron un obstáculo más, después de todos los obstáculos que ya habían pasado. Un torrente. Un torrente es una corriente de agua poderosa que se forma inicialmente por lluvia, pero que cuando se mantiene esa agua empieza a bajar y para pasar por ahí, wow. Entonces, de los 600 valientes, 200 dijeron, yo por ahí no paso. Cuando nosotros tenemos una situación difícil de esa, ¿con quién nos comparamos? ¿Con los 400 valientes y David que pasaron por el torrente de Besor? ¿O con los 200 que no pudieron pasar porque estaban cansados, abatidos y angustiados? Nosotros, a pesar de las adversidades, debemos contar, como contó David, con que Dios está de nuestro lado. Amén. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Gloria a Dios. Cuando, miren lo que sucedió. Llegó esa prueba del torrente de Besor y los 400 que pasaron con David se encontraron con ¿qué? Con que un egipcio, un egipcio estaba por ahí tirado, abandonado. Y ellos llegaron donde el egipcio. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Lo alimentaron y le dieron agua. Ese egipcio yo lo veo como, como el Señor diciéndote, por aquí es el camino. Cuando David salió con sus hombres, ellos salieron siguiendo huellas o buscando formas de decir por dónde se fueron. ¿Cómo lo sabemos? Mas ellos iban con la convicción de que el Señor los iba a guiar. Cuando pasaron el torrente del Besor,
Llegaron a la orilla siguiente, encontraron a esta persona. Quiere decir que iban por qué? Por buen camino. Es el Señor diciéndole, por aquí sí es, este es el camino, esta es la guía que yo te estoy mandando para que tú te des cuenta que por aquí es. Si David no hubiese sido sabio y hubiese dicho, mira un egipcio, mira todo lo que nos hicieron estas personas, acabémoslo. Pero David no lo hizo, David no lo mató, David no lo hirió, David llegó y lo alimentó. Amén. David lo alimentó, le dio agua y le preguntó. Y el egipcio le contestó y le dijo, sí, yo soy siervo de uno de esas personas que llegaron e hicieron todo ese daño a tu tierra, a tu gente. ¿Ya? Es el Señor mostrándote el camino por donde tú debes ir y el Señor dándote ese, ¿cómo te digo? Dirección, esa dirección. Sí, amén. Y, y David supo que era de Dios y por allí siguió, por ese camino. Él no se desvió. Él siguió siendo valiente. Y aparte de valentía, David fue sabio. Amén. Entonces, es en esa situación difícil que nosotros se nos pueden presentar o que se nos han presentado a todos se nos han presentado, no solo debemos ser valientes, sino también sabios. Amén. Viene cómo va recuperando David. Ya va encaminado a lo que quiere. Bueno, dice el verso 11, dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Okay. Ese hombre fue el que los guió, dice el verso 16. Y los encontró David haciendo qué a los amalecitas, disfrutando de todo, de fiesta, comiendo y bebiendo, y disfrutando de todo lo que habían robado a David. Miren, miren la misericordia tan grande de Dios. Ahí se hubiese formado una batalla campal entre esos 400 hombres de David y esos amalecitas. Pero ¿cómo los encontró David? ¿Cómo se los entregó el Señor a David? El problema tan grande que tenía David. ¿Cómo se lo entregó el Señor? Los encontró como bebidos, de fiesta. Me imagino que todos estarían por ahí disfrutando, todos borrachos, todos caídos, cansados, ahí todos ya. ¿Y cómo los encontró David? Distraídos. O sea que David llegó y, ay, de papayita, aquí los cojo. ¿Eh? Entonces, David los encontró frágiles. Es decir, que esos 400 hombres que llegaron con David, los acabaron así. Dice que no se les escapó ni uno. Bueno, que se les escaparon 400 que se fueron huyendo a caballo. Pero todo lo que David había perdido, lo recuperó. Amén. Todo, dice todo lo que David había perdido, lo recuperó. Hay cosas que de pronto podemos traerlas en este plano, que de pronto no son cosas que hayamos perdido. Sí, hay cosas que perdemos, que nos han dolido mucho y que queremos recuperarlas. Pero también hay cosas que aún no hemos tenido, que nosotros queremos lograrlas. Amén. ¿Cómo David obtuvo
todo eso que él quería lograr, obedeciendo la voz de Dios y siendo valiente. Seamos valientes. Nosotros, si nosotros estamos aquí esta noche, es porque el Señor nos trajo esta palabra. Yo le decía, Señor, esta palabra es para los valientes que van a ir hoy a escuchar tu palabra en el templo. Aquí estamos los valientes. No somos los valientes de David, somos los valientes de Jehová. Amén. Y aquí estamos escuchando esta palabra, porque así como David logró recuperar todo, así, de esa misma manera, nosotros vamos a lograr tener victoria en todo lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Amén. Dice que incluso lo que David había perdido lo recuperó más. Las pertenencias de los amalecitas, David también se las llevó. Es decir, que el Señor no solo te va a dar, escuchemos bien, el Señor no solo te va a dar lo que tú le estás pidiendo, sino que te lo va a multiplicar y te lo va a dar mucho más abundantemente de lo que tú se lo has pedido. Dice el verso 18, y todo lo que había perdido David lo recuperó y todos decían, este es el botín de David. Después que querían apedrearlo, después que querían matarlo, todos lo exaltaban y decían, este es el botín de David. Amén. Va a llegar gente, muchas personas que quizás han incluso hablado mal de ti, han incluso te han causado daño. Y esas mismas personas, después que el Señor te dé todo eso que en tu corazón está, que tú quieres tener, esas mismas personas que antes te humillaban, que antes te trataban mal, que antes te maldecían, que antes te decían, van a exaltarte y van a decir, mira cómo la tiene el Señor. Mira cómo lo tiene el Señor, mira lo que ha logrado en el Señor. Y tú vas a ser ejemplo a seguir de esas personas. Amén. Eso sucedió con David. Después que querían apedrearlo y matarlo, todos decían, este es el botín de David. Dice Mateo 11:12, dice, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. ¿Y David fue un qué? Un valiente. ¿Y nosotros somos qué? Amén. ¿Qué dice Josué 1:9? Dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Y los 200 hombres que habían quedado en la torrente de Besor salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. ¿Sí? Y cuando David llegó, la gente lo saludaba. Ya David era admirado por todo, por la valentía que tuvo, por el coraje que tuvo y por todo lo que hizo para recuperar lo que había perdido. Era admirado después que iba a ser apedreado y dado a muerte. Algunos de los que fueron con David de mal corazón decían, solo démosle a estos, refiriéndonos a los 200 que no cruzaron el torrente, solo démosle a estos sus mujeres e hijos, pero del botín recuperado, nada. No le demos de lo que recuperamos porque ellos no estuvieron allí. Ellos no se esforzaron, ellos no fueron. Nosotros fuimos los 400 y recuperamos todo. Démosle sus mujeres y sus hijos y chao.
Pero David dijo que todo sería partido igual. ¿Por qué? Miren el otro mensaje de esta palabra. ¿Por qué David dijo que todo sería partido igual? David dijo que todo sería partido igual. Dijo, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Quiere decir que David le dio la gloria a quién? David, a pesar de que todo el mundo le decía, este es el botín de David. Pero cuando David apenas tuvo oportunidad, fíjense el corazón de David. Fíjense por qué esa oración de David fue escuchada y respondida por el Señor. Apenas David tuvo oportunidad, inmediatamente lo que hizo fue, este botín nos lo dio Jehová. ¿Le dio la gloria a quién? A Jehová. Es decir, que pase lo que pase en nuestras vidas, logremos lo que logremos, es porque el Señor nos va a permitir lograrlo. Amén. Nosotros con nuestro esfuerzo, ahí nos cansamos. Pero si estamos guiados de la mano del Señor, tomados de la mano del Señor, allí vamos a recuperar lo que perdimos y a lograr lo que queremos en el Señor. Amén. David le dio la gloria a Dios por la recuperación de todo lo que había perdido. Dice, desde aquel día en adelante fue esto puesto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Dice Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es el pensamiento de Jehová para con nosotros. Amén. Pensamientos de bien y no de mal. Dice, para daros el fin que nosotros esperamos. ¿Qué esperamos entonces nosotros para empezar a luchar por lo que queremos? Aquí está la respuesta. La palabra, el Señor nos la dejó como eso, como una guía. Esta palabra es la guía que el Señor nos dio para que nosotros cumplamos y logremos los objetivos en nuestra vida que Él quiere que logremos. Esta es nuestra guía. Aquí está la ruta para alcanzar la victoria. Por eso, esa palabra se llama así, seguridad de victoria. Si tú tienes la seguridad de que es el Señor el que puede darte la victoria, tú la vas a lograr. Amén. Pero ¿haciendo qué? Haciendo como hizo David, esforzándote, siendo valiente. No nos quedemos llorando, no nos quedemos eh, aislados, no nos quedemos detrás de la corriente del Besor. Seamos valientes como los 400 que fueron con David, como el mismo David. Crucemos la torrente, pasemos las adversidades que se nos presentan y orémosle al Señor con un corazón puro. Antes de pedirle a Dios, Señor, bendíceme con tantas cosas que nosotros le pedimos al Señor. Pidámosle al Señor, Señor, límpianos de corazón, purifícanos, lávanos. Cuando logremos todo eso, empecemos a pedirle al Señor por lo que nuestro corazón quiere. ¿Por qué? Porque cuando logremos todo eso, nuestras peticiones
van a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el Señor te las va a conceder. Pedid y se os dará. Amén. Queridos hermanos, esta es la palabra que nos trajo el Señor esta noche. Esforcémonos, seamos valientes, seamos como David, con ese esfuerzo, con esa sabiduría con que llevó las cosas, pero sobre todo con la confianza en el Señor, porque por eso Él recuperó todo. No por solo por su valentía, por su sabiduría. Él recuperó todo porque confió en que Dios le iba a dar la victoria. Tenía seguridad de victoria. ¿Cuántos tenemos seguridad de victoria en que Dios nos puede dar lo que nosotros necesitamos? Amén. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Recíbelo en tu corazón, llena tu corazón de Dios. No permitas que su presencia se aparte de ti. Manténlo allí siempre, conéctate con Él. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios amado, te damos las gracias, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de Señores. Porque tú, Señor, nos has hablado de esforzarnos, de ser valientes. Nos has permitido, Señor, pasar pruebas, pasar adversidades. Pero esas mismas adversidades han forjado nuestro carácter, han forjado un espíritu aguerrido, abatido, pero a la vez victorioso, porque sabemos que contigo somos más que vencedores, Dios. Señor, tú, Padre Celestial, que concedes las peticiones de nuestro corazón, recibes tú, Señor, de parte de nosotros toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la adoración, porque tú eres Dios, porque tú eres santo, porque tú eres Rey.